Hola, qué bueno estar con ustedes otra vez para compartir esta nueva lección del curso El Don de Profecía en la Iglesia Remanente. Es un honor y un placer para nosotros compartir una lección más, ya la número 3 en esta serie de 15 lecciones sobre este curso El Don de Profecía en la Iglesia Remanente. En esta lección número 3 vamos a entrar en detalles interesantes acerca de cómo el Señor guió a su iglesia durante la era cristiana, comenzando con la iglesia del primer siglo y siguiendo por la iglesia en los siguientes siglos. Cómo describe la profecía bíblica lo que iba a acontecer con las iglesias en esas etapas. Cómo la Biblia nos marcó de una forma clara y directa qué cosas iban a introducir en la iglesia y cómo la iglesia iba a girar, qué cambios iban a dar en la iglesia y cómo Dios entonces iba a sacar a su iglesia remanente de esa iglesia que iba a corromper la verdad. ¿Sabes que ese texto de Amós 3:7 a mí me impacta sobremanera? Porque dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Y me llama la atención porque yo pienso, Dios es Dios, el Señor hace lo que quiere cuando Él quiere hacerlo. Sin embargo, por amor a sus hijos no lo hace así, sino que revela sus planes a los profetas para que los revelen a sus hijos, a su pueblo. Entonces, el amor de Dios es inmenso y por eso es que nosotros debemos de estar al tanto de las profecías bíblicas. Y ese es para mí el punto principal de la guía profética, la conducción profética, el don de profecía en la iglesia, que Dios guía, que Dios orienta, que Dios dirige a su iglesia. Así que vamos a estar durante estas 15 lecciones yendo paso a paso, avanzando con la iglesia en diferentes etapas hasta que lleguemos a la iglesia remanente y cómo se manifestó ese don ya en la iglesia remanente. Así que hoy estaremos hablando en la iglesia cristiana como una primera parte de ver ese historial de la iglesia cristiana y la conducción profética de Dios. Y este curso me gusta porque es sencillo, fácil de entender y está pensado no solo en personas que estudian la Biblia, sino en personas que quizás no tienen mucho conocimiento, personas que son nuevos en la iglesia, para que puedan ir aprendiendo acerca de la importancia del don de profecía. Así es. Así que le invitamos a participar. Curso El Don de Profecía en la Iglesia Remanente. Lección número 3. El don profético en la era cristiana. ¿Qué exhortación hizo Pablo a los corintios que evidencia la importancia y permanencia del don profético en la iglesia cristiana? Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios está hablando acerca de la importancia que tiene la profecía. O sea, la profecía viene a guiar a la iglesia, a dirigir a la iglesia en diferentes aspectos. Edificación, exhortación y consolación. No es una sola, no es solo exhortación, no. Además de la exhortación, está la edificación, el fortalecimiento, está la consolación frente a las situaciones adversas que han de venir. Entonces, el don de profecía iba a venir a cumplir todo ese rol dentro de la iglesia cristiana. Y así Pablo lo profetizó. Pero después de la muerte de los primeros apóstoles, ¿continuó activa la manifestación de este don profético? Claro. Es un extenso estudio de este asunto. Un escritor de la Enciclopedia Británica, una de las enciclopedias más famosas a través de los tiempos, dice lo siguiente: los hechos más importantes conocidos actualmente acerca de la manera de vivir, la influencia y la historia de los primeros profetas cristianos son los siguientes. Hasta bien entrado el siglo segundo,
estamos hablando ya después del año 100, los profetas o profetisas fueron considerados como elementos esenciales de una iglesia que poseía el Espíritu Santo. Se creía en su existencia y en realidad existía. O sea, fíjate cómo un historiador está destacando, señalando lo que pasó en el segundo siglo, que la iglesia seguía considerando el don de profecía como un elemento esencial. Si la iglesia tenía la presencia del Espíritu Santo, entonces iba a estar presente la profecía. Se creía que habría profetas y de hecho, como dice el historiador, había profetas. Existían profetas en el segundo siglo en la iglesia cristiana. ¿Y para qué necesitó la Iglesia de Cristo la manifestación del don profético en el periodo después de los apóstoles? Muy importante esta pregunta, porque ya pasó la etapa de los apóstoles, viene una generación siguiente, pero hay 4 razones que queremos enmarcar. Número 1, para combatir el error en sus diferentes formas. O sea, la Biblia está diciendo que el don viene para guiar a la iglesia. Entonces, si hay presencia de la guía profética en la iglesia cristiana, entonces, cuando el error quiera venir de alguna manera subrepticia, entonces la conducción profética va a ¿qué? A combatir el error. Número 2, para preservar la idea de lo espiritual y de lo sobrenatural. Así que Dios va a guiar a su iglesia. Es un ambiente espiritual y Dios va a seguir orientando, guiando y dirigiendo a su iglesia a través de, de visiones, de sueños proféticos, hablando con estos siervos de Dios en revelaciones. Así que se iba a preservar eso a través del don de profecía. Número 3, para lo que mencionamos en la pregunta número 1, para edificación, exhortación y consolación. Y número 4, para perfeccionar a los santos para la obra del evangelio, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Así que estas 4 razones hablan de la importancia del don de profecía. Muy bien. Entonces, ¿cómo se registra en las Sagradas Escrituras que el don profético fue transferido de los judíos a los gentiles? Me voy a extender un poco más en esta respuesta para que podamos entender. La pregunta está señalando, bueno, el don de profecía pasó de judíos a gentiles, porque Dios había tomado una determinación y había dado unos periodos de gracia para el pueblo judío. Cuando el pueblo judío no pudo cumplir con esos periodos de gracia, entonces el Señor quitó a los judíos e hizo un injerto, como dice Romanos capítulo 11, que fueron los gentiles. Entonces, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 2, verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí está diciendo que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. ¿Qué significa eso? Que ahora el pueblo de Dios, que era el pueblo judío, no son los que son de herencia judía, sino lo que interiormente, espiritualmente, ahora constituyen el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles, que fue el injerto del que habla Pablo en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos. En el capítulo 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino por ser descendientes, ni por ser descendientes de Abraham, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, está diciendo la palabra de Dios de manera muy clara y muy contundente en el versículo 6, que no todos los que descienden de Israel son israelitas,
ni por ser descendientes de Abraham. O sea, estamos hablando entonces de que son israelitas espiritualmente hablando. ¿Quiénes? El pueblo que Dios ha elegido, los gentiles. Por eso Pablo dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, ahora el evangelio pasa a los gentiles. Romanos 9:8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y esto es muy importante. Los que son hijos según la promesa, ya no según la carne, no los que descienden de Israel, sino según la promesa de Dios. Así que es muy claro lo que dice el apóstol Pablo de cómo pasa el evangelio de judíos a gentiles. Y en el verso 17 del capítulo 11 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, el Señor nos está injertando, desgajó las ramas naturales que eran los judíos e hizo un injerto. Dice, éramos olivos silvestres, Dios nos trajo y nos injertó aquí en la vid. Ahora nosotros somos ese injerto para ser parte de esa plantación de Dios que Él ha establecido. Así que lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, ya el pueblo judío fue desechado, ahora el evangelio pasa a los gentiles. Muy interesante comprender esos términos espirituales y están muy bien explicados utilizando elementos de la naturaleza. Ahora bien, después que se escribió el libro de Apocalipsis, ¿hubo profetas en la nación judía? Uno de los primeros conversos del paganismo del segundo siglo declara que el don permanecía entre los creyentes iluminados por el nombre de Cristo y escribió que los creyentes hacían discípulos en el nombre de Cristo, dejaban la senda del error y recibían dones. Así que uno de esos primeros conversos, que fue Justino Mártir, está señalando de forma clara que el don de profecía permanecía entre los creyentes iluminados por el nombre de Cristo. Hay una evidencia de un mártir que está hablando acerca de esto. Unos recibían el don de comprensión, otros de consejo, otros de fortaleza, otros de sanidad, otros de presciencia, que es el don de profecía, y otros de enseñanza. Fíjense cómo está citando Justino Mártir en la presencia de los dones espirituales. Y dentro de esos dones espirituales está el don de profecía en la iglesia después que se cerró el libro de Apocalipsis. Bien, una iglesia completa, con dones en todas las áreas. Ahora bien, en el segundo siglo, una nueva generación estaba llevando a cabo la obra de la evangelización. ¿Siguió el don profético manifestándose en esa nueva generación? Dios siempre iba a guiar a su iglesia. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Qué importante, qué interesante lo que dice el libro de Hebreos. Está señalando que Dios siempre ha guiado. Dice, Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres. ¿Por quiénes? Por los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora vean el versículo 3. Ese Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que Dios ha hablado a través de los profetas, pero también nos ha hablado por el Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Sentado a la diestra de la majestad. Así que el Hijo va a seguir guiando y va a seguir hablando a su iglesia y va a seguir conduciendo a su iglesia. El Hijo que está sentado a la diestra de Dios.
¿Existe algún testimonio de que el don profético continuó en la iglesia después del primer siglo? Bueno, Ireneo, obispo de Lyon, Francia, y mártir del Evangelio, nacido en Esmirna y testigo ocular del segundo siglo, dice que la iglesia de Cristo al final del segundo siglo estaba todavía dotada de dones espirituales. Ireneo, obispo de Lyon, Francia, y mártir del Evangelio. Está allí él testificando de cómo en el segundo siglo, un testigo ocular que vivió en ese tiempo, dice, estaba dotada la iglesia con dones espirituales. Y vamos a leer cómo lo describe el libro El permanente don de profecía. En la página 215 dice lo siguiente: echaban fuera demonios, tenían presciencia, que es profecía, de cosas venideras, veían visiones, pronuncian expresiones proféticas, resucitaban muertos. Eran dones que se manifestaban en la iglesia de Cristo, esparcida por todo el mundo para el beneficio de los sentidos. Así que lo que pasó durante el segundo siglo fue lo mismo que registra que pasó en la iglesia en el primer siglo. Así continuó la iglesia, echando fuera demonios, con profecías acerca de cosas venideras, visiones. Todo eso estaba siendo una evidencia tangible de que la profecía seguía presente en la iglesia cristiana en el segundo siglo. Muy bien. La Biblia habla también de falsos profetas, no solamente de los profetas verdaderos. ¿Existían falsos profetas en ese tiempo? Siempre ha habido falsos profetas. Cada vez que Dios hace algo real, auténtico, el enemigo trata de hacer una falsedad, hacer una copia para confundir y para engañar. Hechos capítulo 20, verso 29, dice el apóstol Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces. Se está utilizando una figura de la naturaleza, hablando de un animal que se tiene como feroz y que hace desastres en los rebaños de ovejas. Está diciendo, van a venir. ¿Quiénes son los lobos rapaces? Los falsos profetas. Son las personas que van a venir para tratar de engañar y destruir al pueblo de Dios. Por eso él utiliza la expresión lobos rapaces y rebaño. ¿Cuál es el rebaño? El rebaño es la iglesia y los lobos rapaces son los falsos profetas. Y de vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está diciendo entonces, de nosotros mismos, o sea, de la misma iglesia, se van a levantar personas que son falsos profetas y van a arrastrar personas tras ellos, van a confundir a muchos de ustedes. Los falsos profetas, está diciendo claro la palabra de Dios. ¿Qué cambios asombrosos ocurrieron después de la declaración autoritaria de que la revelación profética estaba clausurada y que se había terminado la profecía? ¿Qué venía para la iglesia después del primer siglo? Del segundo siglo en adelante. Vamos a descubrirlo en varios textos de la Biblia que son profecías. Lo primero que quiero puntualizar es ese texto de Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, porque es una advertencia que nos hace la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, no podemos ni añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Porque si le añadimos, hay consecuencias. Si le quitamos, hay consecuencias. O vienen las plagas o te quitan tu nombre del libro de la vida. Así que la palabra de Dios nos hace una advertencia en el último libro de la Biblia. No le añadas a la Biblia, no le quites a la Biblia, acepta la palabra de Dios tal como Dios la dio. Ahora, ¿cómo describe Apocalipsis capítulo 2? Es bueno que sepamos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son una narrativa de las etapas por las que iba a pasar la iglesia cristiana desde el primer siglo hasta que Cristo venga por segunda vez.
Y en el capítulo 2, versículos 13 y siguientes, vamos a ver cómo describe una de esas etapas que iba a pasar la iglesia cristiana. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Está hablando de un período de la iglesia cristiana. En breve voy a decir cuál fue ese período y qué abarcaba. Pero fíjense las palabras. Yo conozco tus obras. ¿Dónde tú moras? Donde está el trono de Satanás. Pero todavía hay aspectos que tiene esa iglesia que no ha negado la fe. Pero fíjense ahora el siguiente verso, el 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, es la iglesia cristiana, todavía retiene la fe, pero empezaron a introducirse en la iglesia algunos elementos que el Señor está enmarcando. ¿Cuáles? Aquí está en el verso 14. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No tenemos el tiempo aquí de entrar en detalles acerca de estos aspectos que está describiendo el capítulo 2 y el capítulo 3. Hay una serie que vamos a publicar más adelante en este mismo canal de YouTube sobre las 7 iglesias y ahí podremos expandirnos ampliamente para dar esos detalles. Pero lo que quiero enmarcar es, fíjense cómo se está utilizando algunas expresiones de personas que hicieron daño a el pueblo de Dios. Balaán fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Es lo primero que está enmarcando en este texto. También está diciendo, tiene la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco, una doctrina que el Señor aborrecía. O sea, se iban a introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia. ¿En qué periodo? En el periodo del 313 al 538, que es el periodo que abarca a esta iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo, que es a la que se dirige ese mensaje en Apocalipsis capítulo 2, es desde el 313 hasta el 538 que abarca ese periodo. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? Bueno, voy a explicarlo un poquito más adelante. Quiero que veamos algo más que dice en el verso 20, ahora dirigido a otra de las 7 iglesias, que fue a la iglesia de Tiatira. ¿Qué se le dijo a la iglesia de Tiatira? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetista, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjense que está hablando de falsos profetas, de personas como Balaán, que era un profeta, pero se convirtió en falso profeta cuando fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. O sea, ahora Jezabel, que se dice profetiza en su propia opinión, pero que no es, porque fue la que le hizo guerra a Elías y era una mujer que servía a un dios pagano. Entonces, lo que está enmarcando aquí es cómo se iban a introducir falsos profetas con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Así que ese periodo es el periodo de la iglesia de Tiatira, cuando menciona a Jezabel, que es el poder papal del 538 al 1517. Desde ese periodo, 538, cuando surge el poder papal, hasta la reforma protestante, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis. O sea, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo, son esos versículos que hemos leído. Está hablando entonces de cómo se iban a introducir falsos profetas, falsas doctrinas que Dios aborrecía, falsas enseñanzas en la iglesia. ¿Cuáles cambios se introdujeron en la iglesia durante ese periodo? La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Lo dice el conflicto de los siglos, página 68. Aparente entrega del Estado pagano a la iglesia cristiana. Sí, cuando viene Constantino y hace su conversión al cristianismo, entonces se le entrega la hegemonía y la autoridad del Estado a la iglesia.
Constantino, el emperador romano, profesó haber abandonado los dioses paganos del imperio y haber aceptado el cristianismo. La mayoría de los historiadores corroboran que esto pareció más una estrategia que una real conversión por el cisma que se había creado en su imperio, y buscó esto como una forma de unir al imperio. El mundo entonces comenzó a introducirse en la iglesia. Cuando la iglesia fue perseguida, fue cuando fue más fiel. Pero cuando se le da ahora a la iglesia este estado, este poder, esta hegemonía, esta autoridad, entonces comienza a introducirse el mundo dentro de la iglesia. La obra de corrupción progresó rápidamente. Se comenzaron a introducir adoración a ídolos paganos con nombre de cristianos famosos. Se oficializó la adoración del domingo en lugar del sábado. Son cambios que se introdujeron rápidamente en la iglesia. El espíritu del paganismo, sus doctrinas, sus ceremonias, supersticiones, se incorporaron a la iglesia y a la adoración de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Se estableció el reinado del papado y la tierra se cubrió de tinieblas. La edad oscura se le llama a ese periodo. Satanás plantó su bandera en la misma iglesia cristiana. Se ocultó la Biblia bajo una masa de tradiciones. Se le dio más importancia a las tradiciones que al mensaje de la Biblia. Se apartaron de la santa ley de Dios. Colocaron un sacerdote humano y tú tenías que ir a confesarte ante ese sacerdote humano en vez de nuestro sumo sacerdote y su ministerio celestial, Cristo Jesús. La iglesia nominal había llegado a ser la sinagoga de Satanás, como describe Apocalipsis 2:9 en el mensaje a las 7 iglesias. Esas iglesias de Pérgamo, de Tiatira, está hablando claramente de todos esos cambios que se iban a introducir dentro de esa iglesia y estaba profetizando. Pero yo me pregunto, ¿estaba predicho que sucederían estos cambios en la iglesia cristiana? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas. El apóstol Pedro dice, hubo. ¿Y qué más dice? Habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muy claro lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No podía ser más claro. O sea, van a introducir estas falsas enseñanzas. ¿Y qué va a suceder? Muchos seguirán sus disoluciones. Se van a extraviar. Van a seguir ese camino, el camino extraviado por esas falsas doctrinas. Y entonces la verdad va a ser blasfemada. Y dice 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, mercadería. Van a mercadear con la fe. Qué claro es lo que dice el apóstol Pedro. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, es una profecía que se cumplió exactamente como él lo señaló. Tremendo. Hay que tener mucho cuidado para entonces uno poder discernir entre la verdad y el error. ¿Qué clases de conflictos se originaron por esa creciente apostasía? ¿Y quién fue el primero en iniciar en la separación de eso? Vamos a leer 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Así que Juan comienza a decirnos claramente que hay personas que se van a extraviar y que no van a perseverar. Y esa persona, aunque diga que es cristiana, si se extravió y no perseveró, entonces ya no lo es, no tiene a Dios, claramente. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, Juan es muy directo y muy claro. Está diciendo, esos van a ir a visitarlos en las casas a ustedes para extraviarlos con esas falsas enseñanzas, con esas falsas doctrinas. No los reciban en la casa, está diciendo.
No le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, va a haber conflictos, sí, va a haber. Van a venir situaciones, sí, van a venir. Y está diciendo cómo debemos actuar frente a esas situaciones. No acepten esas falsas enseñanzas, no participen con ellas. Apocalipsis 2:21, otra vez hablando de las 7 iglesias en ese periodo que estamos enmarcando, dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, una fornicación espiritual. Ha dejado al Dios verdadero y se ha unido a los dioses falsos. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Está claramente explicando la palabra del Señor en Apocalipsis cuál iba a ser su sentencia. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Van a venir esas personas. ¿Y qué van a hacer? Van a tratar de extraviarlos. Pero a vosotros y a los demás, a cuantos no tienen esa doctrina y no se han ido en ese sendero de las profundidades de Satanás, yo no voy a poner otra carga, dice Apocalipsis. Manténganse firmes en lo que ya ustedes tienen. O sea, yo creo que este texto es muy revelador, es muy claro, es muy contundente, porque está diciendo, van a venir falsos profetas, falsas enseñanzas, falsas doctrinas, van a venir conflictos en la iglesia, manténganse en la fe, perseveren, no se dejen extraviar, manténganse sin entrar en las profundidades de Satanás. ¿A qué llama él la profundidad de Satanás? Cuando una persona se deja confundir y se enreda en esas falsas enseñanzas y en esas falsas doctrinas. Muchos de los valientes caudillos, juntamente con sus iglesias, comenzaron a retirarse de la comunión de la iglesia de Roma, negarse a participar de esa apostasía y mantener la pureza y la santidad de la iglesia de Cristo. Así que, ¿qué hicieron algunos? Perseveraron como el Señor les había amonestado. No se dejaron confundir. La iglesia se dejó arropar por todas esas enseñanzas que no están en la Biblia, pero hubo un grupo de personas que salió de allí. No se dejaron llevar a las profundidades de Satanás y salieron de allí. ¿Quién fue entonces esa primera persona? Se enmarca en la historia que fue Novaciano, ministro ordenado de una iglesia de Roma, que fue el primero en rebelarse contra esta creciente apostasía de la iglesia. Y también se menciona a Donato, obispo de Carta. Y está esto citado en el libro El Permanente Don de Profecía, páginas 233, 239. Así que 2 personas fueron los que iniciaron, Novaciano en primer lugar y Donato, obispo de Cartago, en segundo lugar. ¿Quiénes eran los valdenses? ¿Por qué se llamaban así? Eran cristianos descendientes y representantes de la iglesia primitiva, preservados en los valles del Piamonte, de las corrupciones sucesivas introducidas por la iglesia de Roma en la religión del evangelio. Así que estas personas decidieron apartarse de la corrupción que se introdujo en la iglesia y mantener pura la verdad de Dios. Dios levantó a los valdenses dirigidos por Pedro Waldo para que preservaran la verdad pura de la palabra de Dios sin lo que se había introducido en esa iglesia. El territorio principal, o sea, de los valdenses, era la región de los Alpes, en el norte de Italia y en el sur de Francia. Hacían copias de la Biblia, llevaban esas copias de la Biblia a otras personas para que esas personas conocieran el mensaje de la palabra de Dios y afirmaban explícitamente lo siguiente. Número 1, la autoridad soberana de las Sagradas Escrituras. Número 2, el deber y el derecho de apelar a la palabra de Dios como regla única de fe. No las tradiciones, no, la Biblia sola. Así que los valdenses se mantuvieron en esa dirección y eso era parte de lo que ellos enseñaban. Número 3, el deber de difundir la palabra por medio de la lectura y de la predicación. Así lo hacían ellos. Y el principio fundamental fue, pues, el principio apostólico. Obedecer a Dios
antes de los hombres. Estos 4 aspectos guiaban a los valdenses y mantuvieron copias de las escrituras que hacían a mano en las cuevas donde ellos se refugiaban allí entre esas montañas y valles, reclamar la verdad de Dios, proclamarla, llevarla. Muchos de ellos se hicieron vendedores de diferentes mercancías y junto con las mercancías que ellos llevaban, introducían copias de la Biblia y la ofrecían a las personas. Qué bueno que el Señor, ahí se puede ver que siempre tiene un remanente, siempre hay un grupo que se levanta en defensa de la verdad. ¿Por cuánto tiempo duró esta apostasía terrible? La Biblia dice en Daniel 7:25, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. Fíjese cómo está hablando de ese poder que representa a esa iglesia y su cabeza, y está diciendo que iba a intentar cambiar las festividades religiosas establecidas, los tiempos y la ley, y en su mano serán entregados durante tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo es el periodo mismo de 1260 años que se enmarca en la profecía de Daniel 7:25, que se enmarca en el libro de Apocalipsis, en varios de sus capítulos 12, capítulo 13. Así que es muy importante que podamos entender eso. Tiempo se refiere a un año, 360 días, un tiempo profético. Tiempos, 2 años, 720 días. Y la mitad de un tiempo, medio año, 180 días. Así que allí sumamos y nos da 1260. Con el principio, día por año, que es el que aplicamos en la profecía bíblica, entonces estamos hablando de los 1260 años de supremacía del papado. Es el tiempo que iba a durar. ¿Quién fue la persona que tradujo la Biblia en el lenguaje del pueblo por primera vez? John Wycliffe, o John Wycliffe, como nosotros le decimos en español, en Inglaterra. El pensamiento de Wycliffe representó una ruptura total con la iglesia, en la medida en que él afirmaba que existía una relación directa entre los hombres y Dios, sin la intromisión de la iglesia de Roma. Era un erudito. Este hombre estudió, profundizó en la Biblia y entonces, ¿qué hizo? Para que su mensaje llegara, él decidió que la Biblia debía ir en el mensaje que el pueblo entendiera. Porque recuerden que en ese periodo las Biblias estaban en latín, en griego, en los idiomas originales. ¿Qué hizo este sacerdote, este erudito allí en Inglaterra? Tradujo la Biblia al inglés, que era el lenguaje del pueblo. Un aporte extraordinario de John Wycliffe. Entonces, ¿cuándo se produjo el nacimiento de la Reforma Protestante? ¿Quién fue el líder? Bueno, el movimiento de la Reforma Protestante tuvo un líder que todos conocemos, que fue Martín Lutero. Fue en el 1517 que él pudo clavar sus 95 tesis, el punto de partida para la gran Reforma Protestante. Eso llevó a un rompimiento de la Iglesia Católica para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Muy importante. Así que Dios, a partir de ese momento, con la Reforma Protestante, continuó una línea profética, revelando sus verdades en forma paulatina, guiando a un pueblo hasta establecer su iglesia remanente. Es lo que vamos a tratar de irlos llevando a ustedes, que podamos ver en cada lección, cada una de estas cosas, cómo fueron sucediendo. Dios fue guiando hasta la Reforma Protestante. A partir de ahí, entonces, Dios todavía va a seguir guiando a su pueblo. Dios va a continuar guiando a ese pueblo hasta llegar a la iglesia remanente. Y en esa iglesia remanente, entonces Dios va a dar una manifestación especial del don de profecía. En las próximas lecciones vamos entonces a estar hablando acerca de esto, de cómo de esa manera el Señor iba a guiar a su pueblo, a prepararlo, a protegerlo, para que estuviese listo para el segundo retorno de Cristo a la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos pueda ayudar. Hasta aquí llegamos con la lección número 3.